Ahora bien, respecto al título, Batman en Disney. Hola, ¿qué tal, gente? Sean ustedes bienvenidos a otro capítulo de Quilla Geek. Gracias a todos los que nos han estado apoyando en cada uno de estos capítulos que hemos ido sacando. Hace unos cuantos días nos soltamos esa regla de subir solamente videos los viernes para hacer un pequeño homenaje a Chadwick Boseman. Justamente por aquí van a estar viendo la sugerencia para que vayan a ver ese video. Los invito obviamente al terminar este video. Así como lo vieron en el título en el día de hoy, ¿podemos tener a Batman en Disney? Es una posibilidad, es un hecho. Para poder entender un poco esto tenemos que entender qué son los derechos de distribución y qué son los derechos de autor, y cómo el hecho de que dos entidades distintas puedan tener o uno o el otro, y cómo la falta de que estos dos trabajen juntos pueden afectar al producto final. Y esto es algo que quizás muchos conocen con respecto al personaje de Hulk, lo que ha pasado con respecto a Universal y Marvel Studios. Es lo que actualmente afecta a Chespirito, y por eso he invitado a Luis Carlos Ávila, mejor conocido como el Chespiritólogo, que es una de las personas que más saben acerca de los personajes de Chespirito, y él nos va a explicar qué son los derechos de distribución, qué son los derechos de autor y cómo ha afectado en específico a los personajes de Chespirito y por qué ya no los tenemos al aire. Luis Carlos, bienvenido a Quilla Geek. Hola Pierre, un saludo a toda la gente de Quilla Geek, qué privilegio estar acá. Sí, soy Luis Carlos Ávila, soy comunicador social y dicen por ahí que soy el Chespiritólogo o el experto en Chespirito. Pues la verdad es que sí me gustan mucho sus programas y me encanta este tema de los derechos de autor y los derechos de distribución, porque lo que está sucediendo y lo que sucedió el mes pasado con los programas de Roberto Gómez Bolaños son el mejor ejemplo para explicar esta situación. Lo que ha sucedido es lo siguiente: Roberto Gómez Bolaños desde la década del 60 y obviamente en los 70 creó una serie de personajes y unos contenidos que distribuyó a través de Televisa. Entonces los derechos de los personajes siempre fueron de Chespirito, compartidos con Televisa, pero con el paso del tiempo y viendo el éxito que estos contenidos tuvieron en todo el continente, lo que empezó a suceder es que Chespirito y su familia consolidaron algo que se llama el Grupo Chespirito, donde poco a poco le fueron quitando, por decirlo de alguna manera, a Televisa algunos de esos derechos. Me quiero explicar. En el año 2007, en el año 2006, cuando empiezan a hacer el Chavo Animado, lo que hace el Grupo Chespirito es volver a registrar los personajes. Cuando se vencieron los personajes de Chespirito y había que renovar las licencias, los renovaron para sí, sin Televisa. Entonces poco a poco se fueron apropiando de los personajes, pero también de los libretos. Pero lo que ha sucedido y un poco el lío legal es que Televisa sigue siendo dueña de los derechos de distribución, es decir, de las cintas, de las latas, de los contenidos que quedaron grabados y que están en el repositorio de esta importante empresa mexicana. Entonces la situación ha sido muy complicada, porque es como si los hijos de Roberto Gómez Bolaños tuvieran un papá que es él y una mamá que es Televisa. Entonces no se han puesto de acuerdo porque Televisa no quiere pagarle a Grupo Chespirito por estos derechos, sino que están ya un poco resignados, y esto obviamente no deja que Grupo Chespirito dé la autorización de que se sigan difundiendo los contenidos viejos. Entonces es un lío legal que la verdad es muy triste que no se llegue a resolver, porque en caso de que no pase, los contenidos clásicos de Chespirito, de todos sus programas y de todos sus personajes, pues van a terminar engavetados en Televisa y sin poderse emitir y sin poderse dar al público, que yo creo que es como lo más triste. Entonces los derechos de autor están por un lado, los derechos de distribución están por otro, y aquí se divorciaron ambas empresas, y los afectados siempre seremos los fans, porque los personajes no van a salir a la luz hasta que no estén pagados estos acuerdos legales. Esa es un poco la situación. Y bueno, Luis Carlos, ya que estamos en Quilla Geek, cuéntanos cuáles son tus personajes favoritos de esta cultura geek. Bueno, y ya que estamos hablando de personajes geek que a mí me gustan, pues obviamente el Chapulín Colorado tiene demasiada influencia pop, y quiero hablar de eso porque obviamente yo creo que ustedes lo tienen muy claro. ¿Me podría decir el acusado su nombre completo? Me llamo Chapulín Colorado. Me apellido Colorado porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto. Y me llamo Chapulín porque mi padrino era entomólogo, es decir, él estudiaba y coleccionaba insectos. ¿Satisfecho? Bueno, sí, pero de todos modos me hace falta el apellido de su madre. Marshall, ¿tengo la obligación de contestar eso? Sí. De acuerdo.
Mi madre se apellidaba Lane. ¿Cómo? Lane, se escribe Lane. Lane. ¡Qué curioso! Así se apellida Luisa Lane, la novia de Superman. De Bumblebee Man en Los Simpson es inspirado totalmente en el Chapulín, así como en One Punch Man está Smile Man, que también es una fiel copia del personaje de Roberto Gómez Bolaños. Pues ver esas coincidencias es chévere porque en efecto el universo de Chespirito, este Chespirito Universe, también tiene muchas coincidencias. Eso me parece un tema bonito, pero bueno, la pregunta tiene que ver es con qué personajes del mundo geek a mí me gustan. Bueno, yo también he sido un admirador muy profundo del personaje de Batman. Me parece que encarna el espíritu de una época, el espíritu de una manera de hacer justicia y de esta línea muy delgada entre la justicia y la venganza. Siempre me ha parecido un personaje fascinante. También me ha gustado mucho Spider-Man porque siempre he creído que es el superhéroe moral por excelencia, y todos sus argumentos y toda la manera en que fue abordada su línea creativa era ponerlo en situaciones extremas, y eso a mí siempre me ha encantado. Creo que son como mis dos referentes. Obviamente de niño pues vi muchos de los de DC, pero también de los de Marvel. Tengo una cercanía muy especial con Wolverine, también me parece un personaje fantástico. Y bueno, pues me parece que es chévere que tengamos estas discusiones, y te agradezco, Pierre, por invitarme, porque finalmente a quienes nos gustan los contenidos y nos gusta el mundo geek, pues tenemos que ser muy responsables en capacitarnos y en saber de qué hablamos y cómo le contamos a la gente las cosas. Muchas gracias. Bueno, Luis Carlos, muchas gracias por participar de este programa. Y bueno, ya teniendo un poco más claras las ideas de qué son los derechos de autor y qué son los derechos de distribución, vamos a entrar un poco en materia de lo ya conocido, que es Hulk. Los derechos de distribución de Hulk los tiene Universal. Ellos deciden si una película de Hulk en solitario sale o no sale. Ellos no tienen los derechos de autor para hacer la película, mientras que Marvel tiene los derechos de autor del personaje, y por eso pueden utilizar a Hulk. Pero si se dan cuenta, Hulk está saliendo en películas como Thor Ragnarok, las películas de Avengers. Ahora Disney Plus va a sacar la serie de She-Hulk, en donde Banner va a ser un personaje secundario. No tiene su propia película por el tema de los derechos de distribución de Universal, aunque tengo entendido que ya están solucionando esa parte, o que ya está solucionado, no lo tengo muy claro. Ahora bien, respecto al título, Batman en Disney, pues señoras y señores, sí, mientras que los derechos de autor para las películas de Batman los tiene Warner, como se han dado cuenta, se viene una película con Robert Pattinson, bueno, ya tuvimos las películas de Christian Bale, las películas de Affleck, pero en cuanto a las series, desde los años de Adam West, que no recuerdo exactamente en qué año fue, los derechos los tiene Fox. De hecho, si recuerdan, la última serie que hubo de Batman, que fue Gotham, fue la serie que hizo Fox, y de hecho fue la única serie a la que no se hizo referencia durante el crossover de Crisis en Tierras Infinitas de CW, en donde unieron Smallville, las películas de Keaton, o sea, todo excepto Gotham, porque los derechos los tiene Fox. Ahora bien, recuerden que el año pasado Disney compró Fox, entonces todas esas propiedades pasaron a ser de Disney, incluyendo los derechos de una serie de Batman. Y he estado en varios grupos en donde me dicen, no, pero ¿cómo así? Si es que Batman sí sale en Batgirl, Batman sí sale en Titans. Sí, pero lo mismo que con Hulk, personaje secundario, cameo como en Crisis en Tierras Infinitas. Y si se dan cuenta, salió lo que fue la voz oficial de Batman durante muchos años, que es Kevin Conroy, que fue algo bastante emocionante para los fans, pero salió fue con el traje mecánico conocido por la serie de cómics de Kingdom Come, pero únicamente con esas ayudas mecánicas por todas esas batallas que tuvo en el pasado y que ya no le permite moverse con facilidad, pero no como tal con el traje de Batman. Una referencia, una mención a Batman, pero no como tal Batman. Y sin embargo, un simple cameo, no como algo principal, sino como el primo de Kate Kane. Es decir, la principal era Batgirl y un personaje secundario era Batman, que era su primo. Lo mismo sucede en Titans. Durante la primera temporada de Titans, todo el tiempo se menciona a Bruce, se menciona que Batman se ha retirado. Todo lo mismo que en Batgirl, donde Batman se retiró hace muchos años y ahora la nueva heroína es Batgirl. Lo mismo pasa en Titans. El Joker, hay una pequeña referencia.
sale Batman al final del capítulo, pero sale apenas una sombra. No recuerdo si es en la primera o en la segunda temporada, sale Bruce Wayne, pero no tenemos a Batman. Lo que digo, pueden usarlo, pero no como un personaje principal. Y precisamente ahí es en donde entra toda esta parte, que los derechos de distribución los tiene Disney para hacer una serie como tal de Batman. Entonces Batman puede ser personaje secundario en otras series. Ahora, para fortalecer un poco más este tema, quiero invitar al maestro Andrés Salgado. Él ha sido libretista de muchas series y él, como creador de todas estas historias y que es muy cercano a estos medios audiovisuales, lo invité para hacerle unas preguntas. Señor Andrés, bienvenido aquí y aquí. Y bueno, nuestra primera pregunta: en una era donde estamos escasos de material audiovisual debido a la crisis mundial, ¿cómo cree usted que afecta estas diferencias de derechos al público que desea ver a estos personajes? Bueno, pues yo la verdad no creo que a estas alturas de la vida verdaderamente haya grandes traumas porque un producto de estos salga de la televisión. Si estuviéramos, no sé, unos 40 años atrás, el golpe sería muy fuerte porque la gente realmente no podría volver a ver más ese producto. Pero hoy en día, con el tema del internet y con las redes sociales y con todo lo que la gente puede compartir material audiovisual, me parece que la salida no es tan grave. Yo me preocuparía más si llegara a bloquearse el internet y a que no se pudieran compartir vía redes sociales o vía envío de materiales por WeTransfer o por correo. O me llegaría a preocupar si, por ejemplo, las plataformas de televisión vía streaming se llegaran a joder. Pero que se corte un producto porque la televisión tradicional lo saca del aire, ya no me parece realmente algo como para preocuparse. Muchas gracias. Y bueno, como escritor y creador de historias, ¿cómo cree que le afectaría adaptar una historia reconocida en donde lo limiten con personajes reconocidos? Por ejemplo, una historia de Batman sin que Bruce Wayne pudiera ser Batman, sin el Joker ni villanos reconocidos. Para usted, ¿cómo sería este reto? Me parece que este tipo de limitaciones muchas veces hacen que uno se ponga retos y que uno encuentre vías diferentes para poder contar la historia. Yo me acuerdo en este momento del Guasón, por ejemplo, de la última entrega, la última película del Guasón. Fíjense cómo fue realmente contundente porque se planteó y se abordó al personaje sin necesidad de buscar aquellos viejos vicios o aquellas viejas historias en donde normalmente estaba. O sea, se buscó una manera de contarlo diferente y fíjense los resultados. Entonces me parece que las limitaciones en cierta medida son también una oportunidad para poder exigirnos y creativamente llegar hasta territorios que anteriormente no habíamos explorado. Entonces tampoco es tan malo el tema de crear en medio de grandes limitaciones o inclusive en medio de crear contra el tiempo. Esas cosas te llevan a sacarte de tu estado de confort, de tu zona de confort y obligarte a ser eficaz, eficiente, creativo, rápido y recursivo. Entonces creo que no me da mucho miedo que hayan limitaciones. Bueno, y ya para terminar, como curiosidad especial, ya que estamos en Quilla Geek, ¿quiénes serían sus personajes de cómics favoritos? Sean héroes o sean villanos. A mí siempre me ha gustado el Hombre Araña. Creo que desde chiquito siempre estuve siendo como muy fan del Hombre Araña. Me encantaba toda su historia, cómo a partir de una araña tiene todos estos poderes, cómo puede trepar por las paredes y lanzarse, digamos, desde los rascacielos a través de sus cuerdas de telaraña. El Hombre Araña siempre ha sido para mí un gran superhéroe. Me gusta mucho también Flash. Me parece que es un superhéroe que también me gustaba mucho, la capacidad de ir a toda velocidad. Y desde el punto de vista asiático, yo crecí y adoré profundamente, todavía lo adoro, un personaje que se llama el Capitán Centella, que era un personaje muy de mi infancia, que yo recuerdo que lo veía en televisión y que sobre todo me encantaba la introducción, porque Centella tenía algo que no tenían los demás superhéroes de ese momento de mi vida, y era que tenía algo muy oscuro. Era un personaje un poco macabro, un poco misterioso, y esa parte de misterio a mí personalmente siempre me ha encantado. Entonces diría que son esos tres: Flash, el Hombre Araña y Centella.
Muchas gracias. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este episodio de Quilla Geek. Espero que haya sido bastante informativo para ustedes. Espero que entiendan la importancia de derechos de autor y de derechos de distribución y cómo esto afecta a nuestros personajes favoritos para que podamos verlos en pantalla. Espero sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Y a propósito, aquí están los mejores comentarios del video anterior. Bueno, gente, muchas gracias por seguirnos apoyando. Dejan abajo su gran like, suscríbanse y hasta un próximo capítulo.